Esto es el Get Together con Naisalim y su Power Up Team por Blessing.fm. ¿No vieron al apóstol? Así que, ¿quién nos visita? Vamos a presentar por aquí, tenemos a los asistentes de nuestros padres espirituales, los obispos José y Yolanda Pada, a los apóstoles Luis y Lilian Ramírez, aquí que sirven en el área de esta casa de Bayamón, pero también nos acompaña otra de nuestras hermanas espirituales, la apóstol Joan, que es la esposa del apóstol Kevin, madre de Rebeca y de Caleb, que está por ahí. Así que hoy tenemos, ¿verdad?, casa llena para que ellos nos compartan y vamos directo al grano, ¿verdad?, con las preguntas, porque usted que me está escuchando, que me está viendo en esta transmisión, no es casualidad que se haya conectado, sino que Dios lo que quiere es que usted entienda el deseo de Él para su vida. Amén. Y por qué la importancia de ser afilados. Amén. Así que enviamos saluditos y bendiciones, bendecidos a todos nuestros hermanos que están conectados, enviando saludos. Ellos son los apóstoles de CRFPP San Juan la Apóstol. Tiene aquí a Jacqueline, David, Irabel, toda esta familia de CRFPP. Un beso a todos. Bendecidos y qué bueno que están conectaditas, así que nos gozamos. Y usted sabe que si hay alguna duda o pregunta, la puede escribir en los comentarios y la compartiremos. Amén. Pues, bienvenidos a Hierro con Hierro. Mi pregunta, ya tuvimos, esta es la continuidad, llegó la continuidad porque tuvimos al apóstol Lilian con nosotras dos compartiendo su experiencia y esta es la continuidad de esa entrevista. Apóstol Joan y el apóstol Luis, ¿qué ustedes entienden por ser afilados? Proverbios 27:17. ¿Qué significa eso para ustedes? El apóstol primero. Pues mire, afilados, para mí realmente pudiera significar muchas cosas, pero para mí realmente es como sacar, ¿verdad? Del como que afilar eso, como que ir moldeando quien realmente somos. Quien realmente somos y para lo que realmente fuimos creados. Afilar, como que moldear, como que sacar del sistema lo que no va. Ser afilado, ser moldeado, ser así, ¿verdad? Puestos para lo que realmente fuimos creados. Amén. ¿Yo? Yes. Bendecido a todos los que nos siguen a través de su programa El Get Together y de esta sesión Hierro con Hierro. Bueno, pues cuando yo pienso en afilado, me voy a remontar hace unos años atrás, en el 2004. Con el machete. Exacto. En el 2004, yo pues estuve en una escuela de poda para poder entrar a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y interesante. El primer weekend que nos tocaba libre, pues nos dieron un machete y 2 limas. Una lima gruesa y una lima pequeña. No nos explicaron para qué era, ni cómo se iba a hacer. Simplemente querían ver cuáles eran nuestras habilidades en cuanto a afilar un machete, porque pues esa era una de nuestras herramientas que íbamos a usar cuando fuéramos a entrar en el monte para abrir camino y poder llegar hasta los puntos que íbamos a trabajar. Entonces nos dieron esas 2 limas, la gruesa, el machete de por sí no tenía filo y es un metal grueso. Había que darle primero con la lima gruesa para ir desgastando y la fina era para asentar el filo del machete. Eso eran dos limas diferentes, pero era trabajoso gastar. De hecho, mucha gente usaba una piedra para poder volarle el filo que llaman el primer grueso del machete, para poder luego sacarle filo con la lima más pequeña. Y cuando uno piensa en eso, pues uno tiene que pensar que mirándolo en el área espiritual, pues es así. Hay gente que no llegan con filo y que hay que irlos procesando, trabajando, moldeándolos, uno impartiendo, enseñando lo que uno va aprendiendo. Y obvio, nosotros pues muchas veces vamos desgastando ese hierro grueso y más adelante en el camino pues habrá quien le sacará más filo para poderlo poner a trabajar como deben funcionar. Amén. Wow, no sabía eso. De la escuela de la boda. Interesante. De hecho, esto es una anécdota al alcance.
Usted sabe que el machete es una curva, Ujú. pero existe también una cuchilla que usan mayormente los electricistas, que es curviada. Ujú. En la curvia de cuchilla, el filo va en el lado curviado. Ajá. En el machete va en el otro lado contrario. Y uno de los muchachos, lo más que tenía experiencia de ver algo curviado es una curvia, y le sacó el filo al revés. Y, Wow. y tuvo que fajarse bastante, porque por ese lado no tiene el machete por el otro lado tiene un inicio de cómo debe ir el filo, pero por ese lado es grueso, y él, pues, como entendía que lo más parecido para él era una curva, pues le sacó el machete al revés. Ese Estaba en el lugar incorrecto. Eso sirvió de ejemplo para eso mismo, porque eso era lo que querían ver los maestros. Claro. Quién Exacto. sabía, quién no conocía la herramienta, Claro. y quién tenía por lo menos una idea de cómo Claro. se debía hacer. Amen. Y Amen. nuestra próxima pregunta, Apóstol John, ¿usted cree que Dios escoge personas en nuestra vida para afilarnos? No, definitivo. Primero porque la Biblia lo dice. Amén. Amen. Y segundo, definitivo, porque es la manera en que Dios trabaja. Es la manera en que Dios trabaja hasta el punto en que, como decía el apóstol, alguien tenía que hacerlo hasta cierto punto, y en el otro punto, cuando ya aprendemos por esa afilación, ¿verdad? Por ese moldeaje, aprendemos a directamente escuchar nosotros la voz de Dios, pues ya entonces quien nos afila el Espíritu Santo, y tenemos esa relación directa, que no es que la otra persona ya deje de funcionar, sino que ahora juntos vamos a llegar más lejos. Amen. Pero definitivamente sí. Amen. Y Apóstol, Amen. ¿y usted? ¿Cree que sí? Bueno, seguro. Si la Biblia lo dice, pues... Claro, pues definitivo. lo creemos. Tiene que ser así. No creo, un machete solo, no sé, con la lima no se iba a molar solo, había que alguien tenía que darle filo. Y creo yo que sí, alguien nos tiene que de alguna manera, pues, instruirle, enseñarle, guiarnos, darnos el filo necesario para poder nosotros ejercer lo que somos llamados a hacer. Amén, amén. Así que ahora sí, Le damos play. Le damos play a continuar esta entrevista que ya comenzó. Ya siempre las preguntas, ¿verdad? La esencia de este segmento Hierro con Hierro, por eso es que a cada invitado en cada entrevista se les hace esa pregunta. Es para que usted sepa lo convencido que estamos por el fundamento que es la palabra. Y si Dios lo dice y su palabra lo establece, es la manera correcta para que usted llegue lejos. Amén. Amén. Así que Amén. ahora sí. Esta pregunta va dirigida a los apóstoles Luis y Lilian. Puede contestar el apóstol y el apóstol Lilian, cualquiera de los dos. Luego de ustedes, ¿verdad? Como cuando Dios los trae aquí, comienzan el proceso de integración, de desarrollo. Ya ustedes eran pastores. Cuando Dios los trae y tener esa transición en la casa, Dios le otorga la responsabilidad de pastorear a jóvenes en aquel momento, ¿verdad? Porque hoy en día cada cual ha tenido su desarrollo, pero vamos a hablar de la historia, ¿ves? Porque la gente, como siempre Dios expresa aquí, conoce la gloria, o ha visto la gloria o ve la gloria, pero no conoce la historia. Entonces, entendiendo esta responsabilidad y que es importante desarrollar y afilar a cada generación conforme a la estrategia que Dios dio a la casa, ¿cuál fue el proceso y cuidado a estos jóvenes y, en este caso, ¿verdad?, al apóstol John, que es parte de esa generación que ustedes cuidaron? Una pregunta. No, hagan como 3 preguntas en una. Di una explicación para ahí la pregunta, el proceso y el cuidado. Inicio yo, inicias tú. Bueno, Dele yo lo, usted. El apóstol parte y después Son el dos puntos apóstol... de vista diferentes. ¿cómo lo puedo poner? El cuidado que se le da a los jóvenes, obviamente, cualquier cosa que uno haga, uno tiene que ir delante del Señor. Amén. Y entonces, y pedirle a Dios que te dé la estrategia para cómo uno va a trabajar. Obviamente era algo inesperado, pero pues, si Dios lo puso, pues lo podemos hacer. Amén. Yo me propuse buscar información de esa generación. Amén. Que a pesar que cuando comenzamos, se decía jóvenes, pero eran casi juveniles. Yes. Y entonces, y es más fuerte todavía. Amen. Porque ellos están en esa transición, hay muchas cosas que le están atrayendo, y uno tenía que, pues, prepararse bien para que ellos echaran raíces. Amén. Y entonces,
Y nada, pues el cuidado fue, como joven brega con joven, pues se le delegó a un grupo de líderes, así, haciendo cosas diferentes, porque lo que nuestra meta era que crecieran espiritualmente. Amen. Teníamos cierta ventaja, aunque eran juveniles, eran en mente, ya eran, no eran, Ancianos. no eran, No. exacto. Amen. Sí, sí, sí. Joven maduro. Amén. Pues, ¿por qué? Pues porque previo a eso, nosotros habíamos estado 7 años con ellos, con la mayoría de ellos, el primer grupo tal vez como de 21 jóvenes, pero la mayoría de ellos, pues nosotros habíamos tenido la oportunidad de estar con ellos desde los 6, 7 años, o sea que ya cuando tenían 12, 13, 14, más bien 13, 14 años, pues habían estado un proceso de 6, algunos 6, 5, 7 años con nosotros, pues eso nos aventajaba en el sentido de que espiritualmente, desde los 6, 7 años, nosotros habíamos estado impartiendo la palabra. Era una etapa de juvenil, pero un juvenil maduro, no un juvenil, o sea, como el que, digamos, si Recién alguien llegado. viene, ¿qué es lo que pasa en esta casa? O sea, cuando los juveniles transicionan a los jóvenes, el conocimiento de la palabra que tienen, pues ya les da una ventaja mayor de ir aprendiendo unas cosas y Amén. ver cómo pues esa es parte de la visión de esta casa. O sea, los niños no van a un cuido, los niños van a su iglesia, Amén. a su lugar donde se les ministra, y ellos van absorbiendo la palabra desde casa cuna. Entonces, Amén. pues cuando llegan a esta etapa, 13, 14 años, son jóvenes, juveniles en edad, pero jóvenes adultos y a veces hasta en mente con más conocimiento y más madurez que algunos adultos que llegan por primera vez desde la calle y no han tenido ninguna impartición de la palabra. Esa es la ventaja que teníamos en ese sentido. Apóstol, así Amen. que pudiera, escuchándolo ahora, es como desde pequeño ustedes fueron sembrando y creando ese fundamento, cimentándolos. Llegan los 13 porque ahí llega el proceso natural de transición, en lo natural en su cuerpo. Amen. Y ahí pudiéramos decir que comenzaron a afilarlo. Sin saber, o sea, estábamos con niños, pero no sabíamos que íbamos a tenerlos como jóvenes. Sí, O sea, como jóvenes. eso fue una transición que hubo, un cambio que hubo, y Dios pues nos permitió, cuando llegamos a nuestro Padre Espiritual, Él dijo, yo sé por qué están aquí y sé lo que vamos a hacer. Y es allí donde entonces comenzamos a ministrarle a los jóvenes, pero pues no, ya habíamos estado previamente en esa etapa de niños, pero como le puedo decir, o sea, son etapas de filo. O sea, Amén. pero no es lo mismo usted venir afilando desde una edad de 6, 7 años, digamos aquí en la iglesia, en nuestra casa, desde casa cuna, cuando estos niños llegan a ser juveniles o jóvenes, o sea, el filo que tienen, le pueden dar un tajo a cualquiera, o sea, porque pueden decirle a un adulto, estás confesando mal, Amén. estás diciendo, no, esto no se dice así, esta no es la manera de verlo. O sea, su manera de creer Eso a las Dios no cosas. le gusta, porque Exacto. yo escuchaba a lo que lo dice. Yo escuché, exacto, y yo escuché a un joven que ya es adulto, pero él decía, la ventaja, no quiero traerlo, o sea, ahí dentro, él está viviendo una etapa dentro de su relación, y él dice, la ventaja de uno haberse criado en la iglesia, haber estado un juvenil, digamos, en los jóvenes, y desde muy temprano haber recibido la palabra, es que aun cuando somos jóvenes, si no hay oportunidad de en la relación tener el sexo, porque hay unas limitaciones, digamos, físicas o lo que sea, pues para nosotros no es tan grave, porque aprendimos a guardarnos para el Señor. Exacto. Y según esperamos Amén. hasta casarnos, pues ahora si eso no es en la relación lo más importante, porque lo más importante es que nos amamos y que estamos el uno para el otro, como lo prometimos en los votos matrimoniales. Entonces esa es la ventaja de ser instruido desde niño, porque ese filo se sacó y no es un filo distorsionado. O sea, ellos saben cómo van a responder en cualquier circunstancia que la vida le pueda presentar. Amén. Y que eso mismo es lo que dice la palabra, instruye al niño en su camino, y por eso usted hoy está escuchando testimonios, vivencias de la transición, de las transiciones. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque hoy en día
el apóstol Joan es un vivo ejemplo, lo que está viviendo actualmente por las enseñanzas que se comenzó desde bien temprana edad. Ahora sí, no sé si usted iba a preguntar algo más a los apóstoles. Quiero saber, bueno, ¿qué edad tenía usted porque usted estuvo con ellos cuando, pues, juvenil? Y cuando ya ellos, porque Dios es tan lindo y es tan específico que los trae acá y entonces los pone en esa función para trabajar con los jóvenes. ¿Qué edad usted tenía, apóstol? Bueno, cuando yo estoy con ellos desde los 10, 9. 2001. No sé qué edad tenía en ese entonces. 2001. Nosotros empezamos con los niños en el 2001. Pero cuando Dios provoca la transición a CRFBP como tal, yo acababa de cumplir creo que mis 17 años. Ese año cumplía los 18. So, desde ese entonces, porque Dios los puso a trabajar rápido a ellos. Dios no le dio break. 5 meses después. Exacto. 5 meses después, pues ahí ya empezando en mis 18 full. Así que desde los 18 como cuidado de ya joven. Porque desde chiquita estaba ¿verdad? En ese cuidado y en esa conexión que Dios hace. Amen. Ahora sí, esta pregunta es para usted, apóstol Joan. Yo sé que a modo... Estoy casada, sí. Está casada, tiene 2 hijos hermosos, Rebeca, y uno que viene en camino. Lo que sí es que a nivel general de iglesia, ¿verdad? Y por eso estas entrevistas, muchas personas no entienden esa diferencia de lo que es ser hija natural, pero también espiritual, y cómo en ambas facetas yo puedo mostrar a Dios, ¿verdad? En esa obediencia a Dios, y cómo puedo distribuir y cómo recibir de parte y parte, ¿verdad? Y la pregunta es esa, porque usted es hija natural de los padres espirituales de esta casa, los obispos José y Yolanda Pado, pero también hija espiritual. Entonces, ¿cómo Dios la lleva en el proceso de ser afilada y desarrollada a madurar en ambas facetas? Yo encuentro que es muy importante el factor de padres. El factor de padres, que esos son los primeros que nos tienen que afilar. O sea, nosotros como hijos no venimos a que la gente de la iglesia nos afile. En casa tiene que empezar ese, ¿verdad? Ese moldeaje. Y en mi caso, pues yo pude ver eso de parte de mis padres, ¿no? El enseñarnos a nosotros cómo muestra la palabra el orden correcto de lo que es autoridad y respetar la autoridad, no importando la edad que tengan. Delante del Señor, si Dios nos pone esas autoridades, esas son las que vamos a respetar y a provocar que lo que Dios ha puesto en ellos uno lo pueda recibir. Yo encuentro que eso empieza en casa. Para empezar, el paso número 1 empieza en casa. Si yo no lo hubiese visto en mi casa, yo no lo hubiese podido expresar, ¿verdad? En otro lugar. No lo hubiese visto de la misma manera y no hubiese podido someter quien realmente yo soy de la manera como Dios habla. En el orden correcto. Y ese es el primer paso, empezar en casa. En caso de personas que no tengan este testimonio, la palabra nos enseña a seguir, por ejemplo, a esas personas que siguen lo que habla su palabra. O sea, el ejemplo de las otras personas, y yo podía ver ese ejemplo en ellos, cómo ellos buscaban de Dios, cómo ellos buscaban que se cumpliera lo que Dios dijera, cómo de parte de ellos también buscaban someterse a la autoridad, ¿verdad? De quienes son nuestros padres espirituales. Yo no sé qué disparate iba a decir ahí, pero iba a decir espirituales. Y ese complemento se nos hace fácil, es una atmósfera limpia para poder uno recibir de parte de Dios de ambas partes, tanto de mis padres como papás naturales, como padres espirituales, tanto como ellos, que en ese momento eran necesarios en mi vida, porque en ese crecimiento y en el estar vulnerable, uno ve unas cosas, ¿verdad?, en la casa, y uno ve que, pero uno ve afuera a ver si es verdad que eso está pasando. Uno es joven, uno pasó por eso, tú sabes. Y uno vive unas cosas en la casa y uno ve que son cosas de Dios, pero uno cree que, espérate, déjame ver si esto no pasa en casa nada más, déjame ver si esto, o sea, y cuando uno ve personas como los apóstoles Luis y Lilian, que buscan a Dios sobre todas las cosas, que toda su familia, incluyendo a sus hijos, estaban en ese servicio, en esa disposición para el Señor, en querer que cada uno de nosotros viéramos lo que Dios era capaz de hacer. O sea, no era para ellos nada más, era lo que Él era capaz de hacer. Y aún a nuestra corta edad, es fácil. O sea, es fácil servirle a Dios cuando tienes esa plataforma y cuando Dios
te permite vivir cosas como esas en ambas partes. Si eres persona que no tienes eso en tu casa, ¿verdad? Porque hay jóvenes que vienen sin, o niños, o cualquier persona viene sin tener esa base, por ejemplo, uno lo puede percibir. Por eso la Biblia lo habla así, o sea, sigue el ejemplo de personas que realmente muestren quién es Dios. Amén, y amén. es como me acuerdo ahora que el apóstol Max siempre dice, me corrigen, el testimonio derriba el argumento. Él siempre dice esas palabras. Y es el testimonio correcto. Y es lo Claro. que usted nos compartía. Y esto puede ser alguien que nos esté escuchando. No Amen. puedes tener el argumento o la excusa, no me voy a dejar afilar porque en casa están al garete. O Exactamente. como incluso nuestro padre nos enseñaba el domingo, yo soy así y no quiero cambiar. Ujú. No, porque Dios te va a pedir tu voluntad, tu corazón, tu Claro. vida y permite que te afile. Claro, definitivamente. Y Dios se muestra. Dios da, aunque tú no tengas ningún conocimiento, Dios se muestra, y de la manera principal que se muestra. Por eso Él decía a través del apóstol Pablo, ¿y quién me va a conocer si nadie les enseña, si nadie les predica? Porque ese es un paso, o sea, va a llegar alguien, Dios te va a enviar a alguien para que tú Amén. te alinees, para que tú seas afilado. Y va a ser basado en los criterios bíblicos, no es lo que a mí me dé la gana, no es como yo crea, sino va a ser basado en que realmente vas a ver que quieren mostrarte a Dios. No someterte a otra cosa carnal ni nada por el estilo. Quieren mostrarte a Dios. Y esas personas son las que tú te tienes que agarrar Amén. Amén, y dejarte afilar para que tú Amén. puedas ver el fruto de quien realmente tú eres en el Señor. Amén. Y que eso mismo, en una conversación, recuerdo, en la oficina de nuestro padre espiritual, estábamos hablando mi esposo y yo, y él nos compartía que es lo mismo que estoy escuchando ahora mismo. Cómo no solamente damos testimonio, sí, la gente que nos está viendo afuera, pero eso comienza también en la casa. Exactamente. Y entonces eso es un doble testimonio, no solamente a los de mi casa, sino también a todo el que me Claro. ve, y estoy modelando lo que estoy viviendo. Y que por eso, afirma, es eso que afirma más a exactamente. uno. Definitivo. Exactamente. Y que por eso se comenzó, ¿verdad? En este mes, una vez Dios nos habló en esta casa y pasó lo del fin de semana, ¿verdad? Fin de semana santa, como mucha gente le habla, y comenzó este tiempo de familia, porque eso fue lo que vino Jesucristo a hacer, y por eso traemos cada entrevista usted debe percatarse o darse cuenta que Dios lo que está haciendo es que estableciendo en usted la importancia de esa relación con Dios, pero también esa manera horizontal de que sí vamos a necesitar de alguien que nos vaya enseñando. Es como pasó con Samuel. Todavía no reconocía la voz de Dios, y él le escuchaba la voz del que le dirigía, ¿verdad? Y fue corriendo hasta allá. Así que por eso es que en este tiempo Dios quiere eso mismo, moldearlo, afilarlo. Por eso usted está escuchando la historia, porque si hoy en día el apóstol Joan junto a su esposo, el apóstol Kevin, están pastoreando por la voluntad del Señor la iglesia en San Juan, y muchos hermanos, ¿verdad?, que son parte de esta familia extendida, nuestros hermanos los apóstoles están en otras funciones como apóstoles en este tiempo, levantando los brazos juntamente con todos los hermanos de una familia, porque esto se trata de eso, de ser afilados, moldeados, esculpidos con esa Amén. forma como nos compartía el apóstol Luis. Uno comenzó dando una lija gruesa para ir bajando, pero va a llegar alguien, y eso es lo que habla una paternidad espiritual, ¿verdad? Que los tuvimos a nuestros padres espirituales hablando y compartiendo. Esa es la lima fina que le va a dar entonces ese filo adecuado para que usted, cuando usted vaya enviado a ser enviado, usted llegue y penetre con esa palabra. Bien. Y como tenemos otra entrevista pendiente, Yes. ¿cómo fue ese proceso, apóstoles, Luis y Lilian, cuando ya Dios los va a elevar a otra función y entonces le corresponde a ella estar como pastora de jóvenes? ¿Y cómo fue eso? Bueno, a nosotros siempre nos han impartido que que lo que tú haces puede ser que tú no estés para siempre, que pues porque uno debe de seguir creciendo. Amén. Amén. Y entonces, obviamente, pues, en el tiempo que tuvimos, pues, obviamente, ahí Dios tenía que preparar a las que iba a ir. Y entonces, fue un proceso bien bonito, porque no hay una satisfacción más grande que uno ver una persona que ha estado con uno y verla transicionar. Amén. Porque uno dice, pues, gloria a Dios. Amén. Si llegó, Yeah. gloria a Dios. Amén, amén. Porque no todo el mundo llega. Ujú. Y entonces, y es gratificante que uno sabe que lo que va a hacer
va a ser bueno. Amén. Porque no solamente, vamos a decir, la persona recoge las experiencias que uno le puede impartir o lo que uno le puede enseñar, pero también Dios le da cosas nuevas. Y entonces, y es pues de beneficio para la congregación, para la grey, como uno dice. Amén. Bueno, es como dice mi esposa, mire, cuando uno mira este tipo de transición, son 2 etapas. Nosotros tuvimos 4 años y unos meses ministrándole a los jóvenes, pero habíamos estado 7 años ministrándole a niños. O sea, es un proceso de formación de varias etapas. Es de ver la niñez, digamos la adolescencia y entrando a una etapa de joven madura, pues ver todas esas transiciones. Y es como usted mirar que esos procesos se dieron y que, como dice mi esposa, pues lo que produce gozo o alegría es que lo que usted sembró lo va a ver en impartición. Ahora, entendamos esto. Cuando nosotros ministrábamos a los niños, el apóstol Joan, para mis hijos, era como una hermana. O sea, y ellos ellas compartían. Y de hecho, una de las cosas que siempre recuerdo es esto. Antes de la transición del cambio de comenzar CRFPP, nosotros estuvimos ministrando en un retiro de los niños que atendíamos. Y no recuerdo cuál era el tema, sí recuerdo que hablé del pasaje bíblico de Ruth: no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, donde tú fueres yo iré y donde tú vivieres viviré. Entonces, cuando llegó el tiempo de transición, una de las cosas que, éramos como una familia. Amén. En realidad, mis hijos y mis padres me dejaban en la casa de ellos. Y entonces, me tiraban allí. Y entonces era eso, era una familia. Entonces se fue desarrollando eso que no sabíamos que era lo que íbamos a vivir como ministerio. Pero en ese aspecto hubo esto. Nunca, acuérdense, cuando ellos salen al ministerio, nosotros venimos 5 meses después. Y buscamos en oración a dónde íbamos a ir. Nunca el apóstol Joan nos dijo, véngase para acá. Eso no pasó nunca, a pesar de la relación que siguió existiendo, aun cuando ellos transicionaron, cambiaron para comenzar el ministerio. Y sí, dentro de eso hubo una conversación. Para mí, en la conversación, para nosotros era más importante mantener la relación que nosotros seguir a un lugar donde Dios no nos enviaba, donde Dios no estaba. O sea, y esto es lo que quiero llegar. La apóstol decía ahorita, ella tenía la impartición de sus padres y podía someterse a nosotros dentro de lo que las funciones que se nos asignaron. Pero cuando todo transicionó, mis hijos pasaron al cuidado de ella. Y aún con la amistad que existía, de hecho, mi hija mayor y mi hijo en ley, o sea, mi yerno, para los que no entienden, mi hijo en ley y ahora mi nieto están al cuidado del apóstol Joan y del apóstol Kevin. Entonces, y cuando transicionó, aunque existía esa amistad, mi hija sigue sometiéndose al liderato de ellos. O sea, es esto de que, escuche, cuando usted recibe un filo correcto, usted sabe cuál es su función. Usted sabe cuál es su trabajo y usted sabe cómo se van a dar las cosas. Entonces, pues para los que escuchan, esta es la bendición. Tal vez, como decíamos ahorita, nosotros tuvimos la oportunidad de ver la formación desde niños. Pero cuando usted llega al Señor, usted es un niño espiritual. Si usted se deja dar filo, entonces su generación va a transicionar, va a cambiar. Porque nosotros estamos viviendo como nuestra generación, digamos, vimos la generación del apóstol Joan crecer, pero hoy nosotros vemos a nuestros hijos, digamos, y nuestros nietos al cuidado de alguien que nosotros en un momento afilamos. Entonces, de eso se trata transición generacional. Si todos podemos entender lo que Dios quiere hacer con nosotros y recibir el filo correcto, nosotros vamos a seguir formando generaciones sanas y que pueden hacer lo que la Biblia establece sin ningún egoísmo y sin ninguna altivez y sin ningún espíritu de división, digamos, de competencia, porque cada cual va a conocer su función y a que Dios lo llamó en el reino y va a estar sometido. Entonces, no, como dice mi esposa, nosotros no sabemos
cómo va a ser el mañana. Pero si digamos, el jueves pasado, ellos estaban en una asignación y mi hijo en ley estaba ministrando allí. ¿Me entiendes? Entonces son las cosas que se dan. Y digamos, mi hijo en ley, hablando de mi yerno, llegó después y no llegó cuando yo era pastor, llegó cuando el apóstol era pastor. Entonces el apóstol lo formó como joven, pero hoy lo tiene como adulto en su iglesia. Entonces son las cosas lindas que se dan dentro de un ministerio que cree en la familia y que se mueve de esta manera, dando filo, cada cual en el momento que hay que dar filo. He escuchado, apóstol, hay un resumen, palabras clave. Usted mencionó, afilar se trata de relación. Escuché, no lo dijo, pero escuchaba relación. Claro. Yes. Y algo bien importante, la honra y la deferencia, porque ustedes la cuidaron. Y diríamos aquí en buen español, pues se vira la torta, pues sus hijos ahora están bajo su cuidado y ahora su generación, como ellos como apóstoles. Claro. Hago una nota al alcance. ¿Por qué fue para mí una bendición que el apóstol John estuviera cerca de mis hijos? Pues porque sus papás eran pastores de un ministerio. Y habían cosas que ella le podía impartir a mis hijos desde la perspectiva de cómo, o sea, porque aunque mi esposa es hija de pastor, vivió unas experiencias que aunque nosotros se las compartamos a nuestros hijos, no era lo mismo que si una persona dentro de su etapa de joven y que había vivido la niñez y la adolescencia y la juventud en el proceso de ser hija de un pastor, pues podía impartirle a mis hijos y ellos poder seguir entendiendo algunas cosas que se dan dentro del ministerio que viven los hijos de pastores, que muchos de ellos hoy no están en el Señor porque no tuvieron alguien que pudiera desde la perspectiva de la vivencia poder impartirle y decirle esto es así, esto va a pasar, pero esto se puede sobrellevar y ellos ven ese ejemplo. O sea, y esto es lo lindo de ser familia. Amén. Yo soy fiel creyente de que, y aquí se menciona mucho, Dios conecta propósitos. Amén. O sea, no son simplemente personas, son propósitos y en la Biblia se puede ver. Por eso Dios amaba preservar y él mismo le decía al pueblo de Israel, no puedes hacer esto, no puedes juntarte con esto, no puedes juntarte. Y a veces uno dice, es nacionalidad. No son cosas de nacionalidad. Es un propósito. Había que preservar algo dentro del plan de Dios porque tenemos que entender, somos parte de un plan. O sea, nosotros no estamos creando nuestra vida porque sí. De hecho, nosotros no escogemos nacer. Es Dios quien nos envía. So, yo soy partidaria de que yo no estoy conectada con cualquier persona. O sea, Dios me conecta. Cuando Dios me conecta, como nos conectó con los apóstoles Luis y Lilian, no fue por simplemente, una amistad. No, es que tenía un propósito. Y hoy día podemos ver ese propósito. Y eso pasa cuando llega la gente a la iglesia. O sea, tú no, por eso la Biblia lo menciona. O sea, tú eres sembrado porque es algo que tiene propósito, es una semilla que tiene un propósito, tiene una razón de ser. Por eso nosotros creemos en que tú eres importante, tú eres necesario. Aunque tú creas que estás haciendo poquito, eres necesario. Y toda esta, ustedes están escuchando una historia, pero realmente es una conexión divina. Es una conexión creada por Dios. Es algo que jamás en nuestra existencia pudimos. El apóstol cuando estaba enseñando, él decía, me dio con irme con el tío para allá, o sea, y el apóstol Lilian pensaba que había soñado que no, son cosas que Dios conecta. Él jamás pensó estar allá, ella jamás pensó conocer al apóstol, pero conecta, o sea, propósitos. Y hoy día se puede ver eso. Por eso es importante cuando Dios los conecta con alguien que le habla el Señor, no lo rechace. Escúchelo, déjese dirigir porque el Espíritu responde inmediatamente. Y más si eres una persona apartada. Obviamente va a haber resistencia, pero si usted está escuchando esto es porque algo tiene que hacer. Y soy, de verdad que soy bien fiel creyente. Yo no, esto es un disfraz. Dios me conectó con propósitos. Y cada uno de nosotros tenemos que cumplir ese propósito, pero no lo podemos hacer solo. Tiene que haber una mano extra para poder llegar a la meta. Qué linda. Y que conste que afilar no es que tú seas igual a la otra persona. Porque ellos tuvieron su tiempo y era como el apóstol Lilian decía, venía algo
donde era basado, los fundamentos no se perdieron ni los Amén. principios, pero Sí, Dios amén. muestra algo nuevo para las Amén. generaciones nuevas. Yes. Amen. Y retos nuevos y Amén. asignaciones nuevas, o sea, y cuando Dios transiciona a la próxima persona, ustedes pueden ver cosas nuevas, o sea, Amén. no nos quedamos igual, se crearon unas cosas con ellos, luego se crearon unas cosas con la próxima generación, se están creando otras cosas con la próxima, Amen. porque no se trata de ser lo mismo, se trata de que se afila para que tú cumplas tu propósito. Amén. Por eso es que hace Amén. falta otra persona, porque si no uno se enfoca en que, pues tengo que hacerlo igual. No, tienes que hacerlo mayor. Amén, amén, amén. Qué lindo, amén. Así que pudiéramos decir que afilar se trata de relación. Amen. Definitivo. Amen. No se puede hacer solo. Amen. Y como nos han enseñado, vertical, primeramente con Amén, Dios, eso y es así. horizontal, ¿verdad? Con la persona en esta casa, tu hermano, que está contigo en tu proceso. Y hay una cosa importante en lo que dice el apóstol Joan. El problema de la gente de iglesia, y esto lo voy a decir libremente, o sea, Amén. por la cual las cosas a veces no se detienen es porque la gente no entiende que Dios conecta propósitos. Eso es así. Ujú. Entonces, llega el momento en que la gente, hermano, todos somos diferentes. Amén. O sea, si Lot hubiera entendido que al lado de Abraham era donde estaba su bendición, que él no iba nunca a alcanzar lo que alcanzó a menos que no estuviera con Abraham. Amen. O sea, No estuviese ni escrito en la ese- Biblia. No apareciera. Escuche, se muere su papá, su abuelo, que era Taré, lo obtiene. Abraham, por ser el hijo primogénito, tiene que tomar las funciones de Taré dentro del hogar, porque de eso se trata. Y afilar y cuidar a Lot. Entonces, Lot no entiende que todo lo que vive es, Dios le da la oportunidad de cuando sale de Sodoma y Gomorra. Hay pasajes a mí que me conmueven y me de esto. Yo los leo y los leo y los leo y yo me hago una película de lo que leo. Y yo me puedo imaginar esa mañana siguiente o ese día en que Sodoma estalla en fuego porque cae fuego del cielo. O sea, la dirección, si usted lee la Biblia, lo va a encontrar. Son detalles que están detrás de las palabras que si usted no los mira detenidamente no se va a dar cuenta y no se va a poder hacer la película. Pero Abraham estuvo todo aquel tiempo en el monte esperando que Lot llegara a ese monte. Porque esa fue la dirección que le dieron los ángeles, pero él decidió quedarse en Zoar. Si él hubiera caminado en dirección de los ángeles, hubiera encontrado allí la persona que era responsable de que él estuviera con vida y no hubiera vivido lo que vivió con sus hijas. Porque la gente no entiende que aun cuando usted se desconecta del propósito, Dios siempre va a buscar la manera de conectar el propósito y de traerlo a reconciliación. El orgullo, póngale usted tantas cosas que pueden pasar como la mente pequeña de Lot, de no entender que está fuera por obedecer a los ángeles, porque no entendía, no vio, detrás de eso hubo un intercesor. Y ese era el fin de Dios, llevarlo hasta donde él pudiera entender. Esto te liberó de Sodoma y Gomorra. No fue así, decidió escoger él en la voluntad permisiva. El ángel le permitió ir donde era porque había prisa por lo que Dios iba a hacer. Y él no entendió que aquella dirección que le estaba dando el ángel era la reconexión a su destino y a poder recuperar todo lo que había perdido, que Abraham no solamente en esta ocasión había sido un mediador, sino que la Biblia dice que cuando los reyes vinieron y conquistaron y se lo llevaron, fue Abraham el que fue y recuperó todo, aún con la gente de su casa, no con guerreros, con la gente de su casa. Era la segunda oportunidad que tenía para reconectarse a su propósito, a lo que Dios había determinado para él, y la desaprovechó. ¿Cuánta gente hoy en día y cuántas oportunidades, tú que me estás escuchando, tal vez oculto o visible, Claro. no importa, pero cuántas oportunidades Dios te ha dado para volverte a conectar al propósito que Dios determinó para ti, para volverte a dar filo? Escucha, si tú no tienes el hierro que te afila, tarde o temprano con el uso se va a embotar tu hierro. Claro. Y entonces hay mucha gente que hoy está bota porque lo que
lo que da filo es estar en el propósito de Dios y en el lugar donde Dios escoge para uno. Entonces, esa es la manera en que Lot no lo entendió y que mucha gente hoy no lo entiende. Claro. Amen. Eso es así. Apóstol, usted sigue hablando y sigue la pregunta. ya no vamos. Pero quiere decir que ser afilado es una decisión. Hay que tomar la decisión. Definitivo. Aunque es el mismo, ¿verdad? Yo no sé si el apóstol iba a decir algo. Aunque es el mismo método para todos, el resultado en cada... Yo no sé si han visto cómo se afila, ¿verdad? Puede ser... Me lo voy a quitar para la sesión está por terminar. Aunque es el mismo método, se pasa por lo mismo. No es el resultado final el mismo. ¿Por qué? Porque somos tan especiales delante de Dios que no permite que terminemos igual ninguno. Es especial. Sin embargo, hoy queremos tener mentalidad de fábrica. Y eso es lo que pasa con la gente cuando viene a las iglesias con la mentalidad errónea y no se dejan afilar. Nosotros no somos fábrica. Dios no es una fábrica donde saca 7 de cantazo, 5. No. Tienes que dejarte moldear. Hay que dejarse pasar por ese método principal, el original, el del fuego, el del calor, el cincel, el de que tú tienes que, esto no va. Y no es para que pases dolores, para que simplemente veas, eres más de lo que tú estás viendo. Y vas a tener un propósito, que es cortarle la cabeza al diablo. Porque a eso fue lo que venimos, dejarle saber al mundo que Jesucristo es el Señor en nuestra vida. Pero ahí es donde está el hecho de que sí, tienes que decidirlo tú, porque el método va a ser el mismo. O sea, no te puedo decir otra cosa. Tienes que meterte en el fuego, tienes que dejarte moldear, tienes que dejarte que Dios te trabaje, pero el resultado va a ser bueno. Amén. Mamá nos escribe, dice, eternamente agradecida de lo que Dios hace, conecta a propósito, lo amo, madre, le amamos, le bendecimos. ¿Te quiere decir algo? Sí. Era las que dijeron que no íbamos a las 1:30. No, voy a decir esto. Afilar es un arte. Definitivo. Y aunque hierro con hierro se afila, si no hay un hierro que reciba el filo de aquel otro que está dando el filo, escuche, la lima es el instrumento de afilar, pero digamos el machete, el cuchillo, la espada tienen que estar dispuestos a recibir el filo. Eso es así. Y el que maneja la lima tiene el control del instrumento, sea el machete, el cuchillo o la espada, que va a recibir el filo. Pero mientras él va dando filo, él va desarrollando un arte. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Yo como líder no las sé todas. Y a veces dando filo me puedo equivocar. Pero el que está cogiendo el filo puede entender que si me da la oportunidad, hierro con hierro se va a afilar. Porque mientras él va cogiendo un filo, yo también voy desarrollando una destreza. Y de eso se trata. Y aprendiendo, claro. Amen. Hermoso. Está bueno. Así que ya estamos por culminar. Anhelamos seguir. Así que usted tranquilo que eventualmente esto no se queda aquí. Esto hay más. Siempre en Dios hay más. Estamos satisfechos con lo que Dios ha hecho, nunca conforme. Así que por eso usted se va a seguir conectando en cada segmento. Le damos las gracias al apóstol Joan, al apóstol Kevin, por dejarnos a su esposa, al apóstol Joan aquí. Con la nena. A los apóstoles Luis y Lilian Ramírez, gracias por haber venido y compartido todo esto, ¿verdad? De eso se trata, para que usted que nos está escuchando o nos está viendo, aprenda, desarrolle, incremente, porque de esto se trata. Esto es hasta que Cristo venga, así que usted con esa expectativa. Así que ya esto por hoy, esto es su segmento Hierro con Hierro, porque mejor son 2 que 1. Bendecidos. Cada martes y jueves te espera Naisalin con el Get Together. El Get Together, martes y jueves, con un nuevo horario de 5 de la tarde a 7 de la noche. Te esperamos aquí por Blessing.fm.